peor que usted sabe y que le ha dicho a la justicia? Mire, lo más teso que yo sé son cosas de un expresidente colombiano, que eso más adelante habrá que decirlo, pero por ahora no se puede, porque es el hombre más poderoso de Colombia. Más poderoso que cualquier mafioso, sí. ¿Poderoso económicamente? Económicamente, política, de todo. El dueño de Colombia. El dueño de la República de Colombia. Yo le he advertido y le continuaré advirtiendo al presidente Uribe es que no mande a sus matones a Nicaragua a asesinar a los muchachos, porque ellos lo hacen tranquilamente. Después dije que eran paramilitares, que no es más que el mismo ejército disfrazado de paramilitares. Después dicen que eran narcotraficantes, que no es más que el mismo ejército y sus organismos de inteligencia en Colombia disfrazados de narcotraficantes, que además no necesitan mucho disfrazarse de narcotraficantes porque están metidos en el narcotráfico hasta aquí. Lo que le digo al presidente Uribe es que controle a su ejército, controle a sus aparatos de inteligencia y controle sus impulsos criminales, presidente, porque usted solo es andarle ofreciendo muerte y sangre a los colombianos. Cámara de Representantes, apoyar candidatos a gobernaciones y hasta el presidente de la República. En ese momento el señor Álvaro Uribe, que le hicimos campaña todos en Urabá. Allá el conjunto de ciudadanos de Urabá, incluyendo los extranjeros en el caso mío, todos votamos por Álvaro Uribe y le hicimos campaña y lo apoyamos y sacamos a la gente a votar, ganaderos, empresarios, miembros de la autodefensa, fuerza pública, policías, todo el mundo. Entonces se dio lo que se llamó, ese fue el comienzo del proyecto político. Primero con un candidato a la Asamblea, posterior a la Cámara de Representantes, pero para eso teníamos que contar con el apoyo del Eje Bananero, que tenía una votación muy importante. Turbo, el pueblo más votado de Urabá, Apartado, Chigoró, Carepa, eran muy importantes y teníamos que contar con el tema de reunión. A ver, yo en este proceso contra el expresidente Uribe, yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. No sé qué tendrá que pasar para yo no seguir. Tal vez será mi muerte, no sé. De pronto, pues lógico que muerto ya, ¿quién va a hablar? Pero si en Colombia no hay la capacidad de investigarlo, de judicializarlo y condenarlo, yo le solicito a la Corte Penal Internacional que intervenga en este asunto, porque esto es un asunto de alta connotación. Es que aquí no son 2 o 3 muertos. Hemos visto en otros países que por menos cosas han condenado a presidentes, como decir al expresidente Fujimori, como decir a Berlusconi, que por acostarse con una mujer que menor de edad lo condenaron. Ahora aquí que hay es masacres, es que estamos hablando es de masacres en este país. Y Álvaro Uribe no disparó un fusil. Yo no estoy diciendo que él mató a un campesino, pero él lideró y propició y fue nuestro referente. Álvaro Uribe, donde lo pongan, llevará el San Benito de autodefensas. Así se muera, hasta la eternidad se lo llevará. Ya no parece que le tiene mucho respeto, sino que bronca. ¿Ah? Ya no parece que le tenga mucho respeto, sino que le parece que le tiene bronca. No, no es bronca, sino que yo pienso que él debe contarle la verdad a este país. Él lo dijo en una entrevista no hace mucho, que la paz con impunidad no dura. Pero la verdad que es que la impunidad tiene que empezar por casa, es él el que tiene que dar ejemplo. Es que él ha matado también. Él. Eso es como decir que Fidel Castro le va a comprobar una muerte. ¿Cómo? ¿Por qué usted le pregunta al presidente Uribe que se desmovilice? A ver, cuando yo le digo al presidente Uribe que... Colega, qué difícil es creerle algo a alguien que ha mentido tanto y tantas veces. Allá, si ustedes creen algo de todas las barbaridades que habló el presidente Uribe, de supuestas computadoras, documentos, etc. Y en buena hora que me mande todo y les doy la garantía que hacemos una comisión de la oposición en Ecuador para que revise todo. Estas manos están limpias y sin sangre, compatriotas, colegas, compañeros, compatriotas latinoamericanos.
4, nadie discute el sufrimiento del pueblo colombiano. Nos solidarizamos totalmente con ese hermano pueblo, siempre lo hemos hecho. Pero no podemos ser víctimas de un conflicto que no es nuestro. Más aún cuando el propio gobierno colombiano no quiere resolver ese conflicto, no quieren la paz, quieren la guerra. Segundo, queridos colegas, amigos, que quede claro, no vamos a caer en la trampa, empezar a hablar de los Raúl Reyes, de la FARC. Se ha hablado aquí 2 horas y jamás se ha desmentido que hubo una agresión, una violación a la soberanía del Ecuador, y eso es lo importante. Y nada justifica esa violación, repito, nada. Así que esperamos respuestas contundentes a esta agresión que no la ha podido desmentir el presidente Uribe. Tercero, dice que hemos colaborado con la FARC. No por responderle al presidente Uribe, pero sí en la memoria de los soldados ecuatorianos caídos, de tantos campesinos que han muerto en este conflicto que no es nuestro. Permítanme, compatriotas de Latinoamérica, compañeros presidentes, aclarar algunas cosas. Habló de 40 ataques de la FARC desde el 2004 desde Ecuador, y tiene razón. Resulta que en el 2004 había un gobierno totalmente proamericano, de derecha, coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, es decir, él también colaboraba con la FARC. El problema es que sencillamente no se puede localizar esos campamentos, como lo reconoce el presidente Uribe cuando dice que si no nos daban las coordenadas del ataque, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta de que había ocurrido, y probablemente tiene razón, porque esa selva es bastante inhóspita. Pero les insisto, en nombre de nuestros soldados caídos, en nombre de todo el sufrimiento que un conflicto que no es nuestro nos está causando, no puedo aceptar las falacias del presidente Uribe. Quiero decirles, queridos colegas presidentes, que hay cartillas de seguridad que ustedes la pueden revisar, que había la Comisión Binacional Fronteriza, donde en estos casos se le comunica a los jefes militares, ni siquiera al gobierno ecuatoriano, para que enseguida procedan a capturar los campamentos, los guerrilleros, terroristas, como quiera llamarlos el presidente Uribe, infiltrados. Así que no es verdad que no dijo aquello, no anticipó aquello, para que no se filtre, como insolentemente manifiesta, la información. Esas cosas, en una frontera tan caliente, ni siquiera pasan por decisiones políticas, son contactos de mandos militares a mandos militares, pero en nombre de mis soldados caídos, de mis campesinos muertos en un conflicto que no es nuestro, rechazo esa infamia de que el gobierno de Rafael Correa ha colaborado con la FARC. Eso es lo que dijo. Y ahora dice que ha habido 40 ataques del 2004, es decir, el gobierno de Lucio Gutiérrez derecha también colaboró, el gobierno de Alfredo Palacio derecha también colaboró, y el gobierno socialista de Rafael Correa también colaboró con la FARC. Las mentiras se derrumban por sí solas, señores. Cuarto, y por si acaso, ellos avisaron, revisen las declaraciones del ministro de Defensa, militar de Raúl Reyes, y por eso lo habían localizado, es decir, sabían de esas conversaciones, sabían que estábamos a vísperas de una liberación de rehenes, y no solo de Ingrid Betancourt, señores, yo tengo mi propia Ingrid Betancourt, tenemos al ecuatoriano Gustavo Moncayo en manos de la FARC, por eso estábamos tratando de liberar a todos esos rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt, Gustavo Moncayo, 3 estadounidenses, 3 militares colombianos, 3 policías colombianos. Muy probablemente el gobierno colombiano lo sabía. Revisen las declaraciones del ministro Santos de Defensa colombiano y verán que manifiesta que habían interceptado de hace varios días el teléfono satelital de Raúl Reyes, y así fue como lo localizaron. Y cuarto, no dejemos enredar de falacias, no caigamos en la trampa, que los países deben colaborar en la lucha contra el terrorismo. El primer país que debe colaborar en la lucha contra la guerrilla, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra el cultivo de droga, contra el paramilitarismo, se llama Colombia, señores. Si tengo un problema gravísimo en la frontera norte, ¿cómo quisiera que ese problema esté del otro lado? ¿Quién quiere estar al lado de la FARC, de una guerra civil que dura 50 años? ¿Quién puede ser tan insensato? Nos cuesta 11.000 hombres en la frontera norte, con más de 100 millones de dólares anuales en costos financieros, y ni hablar del costo de vida y la inseguridad, cuando en época de paz necesitaríamos tan solo 3.000 hombres para cuidar esa frontera. En buena hora, si se puede solucionar este problema. Es más, ya que el presidente Uribe ha hablado de la necesidad de involucrar a la comunidad internacional, maravilloso. Formemos en este momento una fuerza internacional de paz,